El expediente K, la favorita de los pasillos del Poder Judicial, la expresidiaria que terminó limpia de sus procesos por el caso Lava Jato, con un tribunal constitucional amigo y una bancada que, si bien no tiene el poder que tuvo hace 8 años, todavía maneja las decisiones en el Congreso con mano de hierro. Hoy vamos a entrar a las profundidades de la historia política de la heredera Fujimori, la mujer más poderosa del país desde hace décadas, aunque nunca haya ganado las elecciones. Esta es Keiko Fujimori. La todavía heredera del legado político de Alberto Fujimori se ha mantenido todos estos meses como la segunda en intención de voto en casi todos los sondeos de opinión. Keiko fue como candidata única de su partido, así que no necesitó de primarias. Eso sí, hubo serios cuestionamientos de sus bases en Piura, por ejemplo, que se oponían a la reelección de los congresistas y a la inclusión de Carmela Paucará, una de sus más cercanas colaboradoras, en la lista de candidatos a la Cámara de Diputados, repito, solo como ejemplo. Pero bueno, seguramente a lo largo de la campaña se presentarán más problemas, porque son varias las personas que a lo largo de esta década se han bajado del barco naranja haciendo graves acusaciones a la 3 veces perdedora. Daniel Salaverry, que acusó reuniones entre la lideresa de Fuerza Popular y César Inostroza, Yesenia Ponce, quien contó que Keiko alguna vez había dicho la famosa frase "no me importa que se perjudiquen 10.000", o el ex otorongo Rolando Reategui, que se volvió colaborador y dio detalles del presunto lavado de dinero en el partido. Pero la vida de Keiko siempre estuvo marcada por las tramas turbias. Primera dama de su padre hacia mediados de los 90, su primera gran polémica fue el origen del dinero con el que pagó sus estudios. Y es una historia que no tiene pierde por la cantidad de versiones que se dieron. A ver, antes de ser perseguida por casos de corrupción, la primogénita del ex dictador tuvo su etapa de college girl en Estados Unidos. Estudió administración de empresas en la Universidad de Boston, Massachusetts, donde se graduó en 1997. También hizo una maestría en la misma carrera en Columbia, en Nueva York. Ambas son privadas y están en el top 100 de mejores universidades del mundo según el QS Ranking. Y claro, son carísimas pues. Sus hermanos también estudiaron en Boston. ¿Cómo pagó el ingeniero Fujimori los estudios de sus hijos? Aquí van algunas versiones. En 2009, cuando el tema ya quemaba, Keiko dio su primera gran explicación oficial al Congreso. Dijo que su tía Rosa le prestó a su padre $120,000 para pagar sus estudios y los de sus hermanos. En esa versión, Alberto le devolvió ese dinero en 1998 tras vender un terreno en Surco. Pero en 2016 dijo otra cosa, que no fue su tía sino un amigo de su padre quien prestó el dinero. Pero ese mismo año salió con otra versión más. Susana Iguchi, la madre de Keiko, dijo que su padre, el abuelo de la señora K, pagó los estudios de todos los pequeños Fujimori en el extranjero. Mi padre era millonario, dijo. Claro que sí. Bueno, el testimonio más interesante ya lo conocen. El tío Vladi fue mucho más frío y dijo que los estudios de todos los hijos del ex dictador se financiaron con fondos públicos. En el 2010, sin embargo, la investigación que se había abierto sobre el tema se cerró. El fiscal anticorrupción Jaime Schwartz archivó el caso porque no pudo acreditar la versión de Montesinos. Y como saben, Keiko llegó de Estados Unidos con pareja, el señor Mark Vito, otra joyita sobre cuyas incursiones empresariales la fiscalía también ha estado indagando. La anulación del caso Cócteles, del que ahorita hablamos, también lo dejaría limpio a él. Lo que sí es que el señor Vito no parecía un gran empresario. Hoy se dedica a hacer polémicos TikToks, no sabemos de qué circo lo recogió Keiko. Pero ya, avancemos en el tiempo y hablemos ahora sí del caso Cócteles, quizás el expediente más conocido y resonado de la lideresa de Fuerza Popular. Antes de seguir, vamos con un anunciante. Muchos desarrolladores inmobiliarios tienen buenos proyectos, pero carecen del capital para llevarlos hasta la entrega al cliente. PrestaClub, pionera en financiamiento alternativo, te ayuda a conseguir la liquidez que tu proyecto requiere mediante un financiamiento con garantía hipotecaria, trabajando de la mano con fondos de inversión sólidos, lo que te permitirá acceder a montos altos, desembolsos más rápidos y plazos alineados al avance de tu proyecto. PrestaClub, una fintech peruana
peruana con más de 23 años en el mercado te ayuda a obtener un financiamiento a tu medida y a tasas muy competitivas. Nuestro reportero Gonzalo Bedoya conversó con el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, quien llevó la investigación del fallido caso Cócteles. La llevó mal, a mi parecer, pero eso no quita el fondo del asunto. ¿Cómo arrancó todo? En mayo del 2016, Keiko cerraba una de las cenas de recaudación de Fuerza Popular, diciendo ante cientos de asistentes que la entrada al último cóctel costaba $500 y que esa plata sería clave para el financiamiento en estos últimos días de campaña. Según el discurso de la China, en la reunión había más de 800 personas y seguían llegando. Años después, esas mismas cenas y actividades de recaudación se convirtieron en el núcleo del caso. Todos los caminos apuntaban a una misma hipótesis, que Fuerza Popular había usado esos eventos como fachada para ingresar dinero ilícito a sus campañas. Pero la cosa venía desde un poco más atrás. Las investigaciones ligadas al caso arrancan en 2014, cuando el Ministerio Público empezó a indagar sobre aportantes no declarados y posibles fondos de Odebrecht vinculados a Fuerza Popular. En 2015, una fiscalía penal abrió una investigación porque personas que aparecían en la lista de aportantes ante la OMPE declararon no haber hecho esos aportes. En marzo del 2016, la segunda Fiscalía de Lavado de Activos abrió otra investigación centrada en los montos que Fuerza Popular declaró como resultado de la venta de tarjetas para cócteles. Cuando Pérez tomó el caso, vio que todo estaba conectado con otras investigaciones que se estaban llevando a cabo en la Fiscalía de Lavado de Activos. Es por eso, nos cuenta, que decidió acumular todas esas pesquisas a la investigación del caso Odebrecht. Así nace en la práctica este famoso expediente. En 2017, luego de que se reveló la anotación aumentar Keiko para 500 hacer visita en la agenda del empresario Marcelo Odebrecht, se abre otra investigación que vinculaba a la candidata directamente con la constructora brasileña. Y en febrero del 2018, el ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró a la fiscalía que su empresa le entregó $1.2 millones a Keiko para su campaña en 2011. En total, la acusación fiscal increpaba a Fuerza Popular por el presunto lavado de más de $17 millones, incluyendo la plata que le habría dado Odebrecht y los empresarios peruanos Dionisio Romero y Enrique Gubins, entre otros. En julio de este año, José Domingo Pérez presentó una acusación contra Keiko Fujimori por organización criminal y lavado de activos vinculados al financiamiento de sus campañas de 2011 y 2016, pidiendo 35 años de cárcel. Pero en octubre todo se cayó por una decisión del Tribunal Constitucional. Ojo, ya les he dicho, el TC no dijo que Keiko no recibió dinero de la corrupción. Es más, Keiko sí recibió plata de empresas corruptas. Eso es un hecho. Lo que hizo el tribunal fue resolver un habeas corpus a su favor y decir que la fiscalía le aplicó de forma retroactiva una figura penal que no existía cuando ocurrieron los hechos, violando el principio de legalidad. En castellano dijo que la acusación estaba mal planteada. Domingo Pérez nos jura que no es un fallo basado en derecho y que tiene muchos vicios de validez. Pero bueno, la verdad que a mí se me hace más como que no quiere aceptar que la cagó. ¿Qué les puedo decir? Ese caso estaba pintadito, era emblemático. Keiko recibió el dinero sucio, pero no logró encarcelarla. Es un fracaso, creo que objetivamente. La sentencia del TC declaró nulas las resoluciones que habían permitido acusarla por lavado de activos y organización criminal y ordenó dejar sin efecto todo lo actuado desde el inicio de la investigación. Pero incluso en ese escenario, al momento que grabamos este capítulo, el caso no está del todo muerto. Un juez iba a decidir si aplicaba o no lo resuelto por el tribunal. Había tres caminos: no aplicar la sentencia y dejar que el caso siga, aplicarla solo a Keiko o extender sus efectos a todos los acusados. Esto último sí podría tumbar el proceso completo. Ya les contamos cuando regresemos qué pasó. Pero repito, no fue una declaración de inocencia. Las empresas corruptas no te regalan plata porque sí. Y bueno, también hay otra carpeta en curso de la que les hemos hablado. A mediados de noviembre de este año, la Fiscalía abrió otra investigación contra Keiko por presunta recaudación ilícita, pero esta vez por la campaña del 2021. Las mismas mañas. La fiscal a cargo es Manuela Villar y según un documento fiscal citado por Hildebrand en sus 13, la organización liderada por Keiko habría permitido el ingreso de dinero de origen desconocido y habría usado fondos públicos para fines distintos a los permitidos por ley. Este proceso sigue en marcha. Ya veremos el desenlace, pero no solo sus cuentas han estado en la mira, también sus relaciones con poderosos jueces. Hablemos del caso Cuellos Blancos. En
general, todo arranca oficialmente en 2018, cuando se filtran una serie de audios de interceptaciones telefónicas legales hechas en una investigación previa por crimen organizado en el Callao. En esa maraña de llamadas aparece un combo de personajes: jueces, fiscales, consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, empresarios, etc. Los audios revelan desde negociaciones sobre la ratificación de jueces hasta pedidos burdos como ¿quieres que te nombre a tal? O vemos lo de la pena de este caso. Y en medio de ese pantano aparece el nombre de César Inostroza Pariachi, quien terminaría investigado, destituido y prófugo. Acá es donde empieza a cruzarse la historia de los cuellos blancos con la de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Mientras los audios reventaban en los medios, el Congreso estaba controlado por la mayoría del fujimorismo y logró blindar a Inostroza de hasta 2 acusaciones. Domingo Pérez dice que se estaba construyendo un mecanismo de impunidad para favorecer a los procesados en este expediente. Todo esto con Keiko Fujimori como lideresa de la mototaxi congresal o de La Botica. ¿Recuerdan? Los chats de Telegram del grupo La Botica mostraron a congresistas naranjas escribiendo cosas como: tenemos que garantizar que Pedro Chávarri llegue, Chávarri a la sazón otro polémico fiscal también llamado Hermanito. Y eso no fue todo. En el mismo grupo se coordinaba, por ejemplo, cómo atacar al fiscal Pérez y cómo manejar la crisis política que generaron los audios de los cuellos blancos. No era un caso menor. A Keiko se le bajaron del barco varios congresistas en medio de esas pesquisas. Uno de ellos fue el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, como ya les dijimos, quien declaró a la fiscalía que en mayo del 2018 Fujimori le pidió que coordinara una reunión con César Inostroza. Aunque Keiko y compañía negaron esa versión, Salaverry agregó que días después del pedido, la lideresa de Fuerza Popular le contó que ya había hablado con Inostroza y que el congresista Becerril sería el encargado de hacer las coordinaciones. Según Pérez, las indicaciones eran que se obstruyera la labor de investigación del equipo especial. Hoy el equipo especial está a punto de desaparecer. Parece que el sueño del fujimorismo está a punto de cumplirse, con Tomás Gálvez a la cabeza. Lo que no sé, aunque en este país todo puede pasar, es si el sueño del fujimorismo de tener a Keiko de presidenta algún día va a cumplirse. Tras 3 derrotas, una peor que la otra, ya tendríamos que tener una idea, ¿no? En fin, mañana les cuento sobre Mario Vizcarra. ¡Chao!